Un cordial saludo a todos los... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En la parte referida al credo de la comunión de los santos nos estamos extendiendo en la imagen de María como Madre de la Iglesia. Comenzamos hoy con el punto 967. Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. Ese es el título con el que se introducen 4 puntos más del Catecismo. Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. El primero de ellos, el 967, dice así: por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura, typus, dice en latín, la figura de la Iglesia. Quizás convendría dedicar algunas breves palabras a profundizar un poco en qué se entiende por ese sentido de figura de la Iglesia, tipo de la Iglesia. En griego se dice tipos, ¿no? En latín se dice figura, que es un término que se utiliza para designar los simbolismos más originales que se descubren en el lenguaje bíblico. En el lenguaje bíblico se utilizan términos que están describiendo, son prefiguraciones, es una manera de hablar con frecuencia en la Sagrada Escritura, cosas que prefiguran otras que están por llegar. Lo tenemos en toda la Sagrada Escritura. Hay muchos términos que dicen que son ejemplo, parábola, sombra de lo que está por llegar, imitación. A eso se le llama ser figura, ser tipo. Por ejemplo, San Pablo pues describe muchos de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, dice que el primer Adán, era una figura, un tipo del que estaba por venir, refiriéndose por Jesucristo. Por ejemplo, dice también él, los acontecimientos del Éxodo tuvieron lugar en ellos figuras que nos conciernen a nosotros. Por ejemplo, en el paso por el desierto, el maná era una figura de lo que estaba por llegar, que era el pan de la Eucaristía. En el paso por el desierto, aquella agua que brotó de la roca era una figura de lo que estaba por llegar, que era el agua de la gracia, bautismal. Por ejemplo, pues en el paso por el desierto, aquella serpiente de bronce que fue levantada en aquel palo era una figura de lo que estaba por llegar, que era la cruz salvadora de Cristo. A todo esto se le llama figuras, prefiguraciones o tipos. Bueno, pues hay una serie de nombres, ¿no?, con los cuales se está dando a entender que todo en la Sagrada Escritura es como una insinuación mística, ¿no?, del cumplimiento pleno del plan de salvación. Una figura que está como adelantando, ¿no?, dándonos a entender el sentido más profundo. Estamos llenos de estos ejemplos. Por ejemplo, el caso del diluvio, que también la Iglesia lo entiende como una figura de aquel bautismo que nos iba a salvar. El arca de Noé es imagen del bautismo, en el que Dios nos salvaría de hundirnos en las aguas. Y tantos otros ejemplos en los cuales se hace lo que se llama la tipología, que es una especie de prefiguración del don de la gracia que está por llegar. Bueno, pues por eso dice San Pablo, de que vivimos que el mundo judío en el Antiguo Testamento vivió las sombras de las cosas venideras. El maná era la sombra del pan eucarístico venidero. El agua que brotaba de la roca era como una sombra de una realidad que iba a venir después. Pues es curioso, lo que ocurre es que aquí las sombras han venido primero y las realidades han venido después. Primero han sido las sombras, no como las imágenes, y finalmente en Cristo ha llegado
pues el cumplimiento, digamos, la imagen en la que se proyectó la sombra en el Antiguo Testamento. A todo esto se le llama los tipos o las figuras o las prefiguraciones, ¿no? Que como veis, especialmente la Iglesia de los primeros siglos y la liturgia lo mantiene, ¿no? Porque veis cómo cuando vamos a la Santa Misa siempre se nos evocan figuras del Antiguo Testamento que las vemos cumplidas en Cristo. Y la misma Iglesia pues nos evoca cosas del Antiguo Testamento poniéndolas en conexión con el cumplimiento de ellas en Cristo. Bien, pues eso supone una capacidad, ¿no?, de ver la gracia de Cristo presente en todos los acontecimientos de la salvación, que eran sombra, que eran tipo, que eran prefiguración del don de la gracia que estaba por llegar. Bien, esa sería como una explicación simple de esa palabra que utiliza aquí el catecismo, de la figura o el tipo. Y en ese sentido se dice que María fue figura, fue tipo de la Iglesia. Bueno, es figura, es tipo de la Iglesia. Y da una serie de descripciones de por qué María es figura, es tipo de la Iglesia. Dice, por su adhesión a la voluntad del Padre, primer punto, por su adhesión a la voluntad del Padre. Algo básico, ¿no?, por lo que María es modelo de la Iglesia. Acordaros de aquella palabra de Jesús, cuando le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y girando su vista alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que buscan la palabra de Dios, ¿no?, y la cumplen. Quiere decir que María es especialmente, ¿no?, pues madre de Jesús, no ya tanto por su vínculo de consanguinidad, que María es carne de su carne y sangre de su sangre, ¿no? Y eso ya crea un vínculo maternal, pues que como todos hemos conocido, ¿no? Pero todavía María es más madre por adherirse a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, que meramente por su vínculo de consanguinidad, por el hecho de ser carne de su carne y sangre de su sangre. Si eso es un vínculo pues que llega casi a fundir a la madre con el hijo, es superior, ¿no?, la unión de Cristo con su madre y de María con Jesús por su adhesión a la voluntad del Padre. Hay una adhesión a la voluntad del Padre que le hace a María imagen de la Iglesia. Si Jesús dijo, ¿no?, cuando entró en el mundo, sacrificios de terneros y de carneros no los aceptaste, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Y entonces dije, he aquí que vine para hacer tu voluntad. Si María dijo en el anuncio del ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Si Jesús dijo en Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya, pues nos damos cuenta de que María, en plena conjunción pues con su Hijo Jesucristo, pues está enseñándole a la Iglesia cuál es su función, ¿no? Su función es la de decir, hágase la voluntad de Dios. María aprendió de Yahvé a decir, hágase. Jesús también aprendió de María a decir, hágase. Y nosotros, todos, ¿no?, la Iglesia aprende de María y de Jesús a decir, hágase. Nuestro modelo está en Cristo y reflejado en María como una adhesión plena a la voluntad del Padre. Esa es la característica que más subrayamos de María, en la plena adhesión a la voluntad del Padre. En eso María es figura, es modelo de la Iglesia. En segundo lugar, dice aquí, después de haber dicho por su adhesión a la voluntad del Padre, por su adhesión a la obra redentora de su Hijo. Cuando el anciano Simeón no le profetiza a María, y a ti una espada te traspasará el corazón. Desde el primer momento no vemos en María
que ha sido plenamente asociada a la pasión de su Cristo, de su Hijo Jesucristo, perdón. Que María sufre con su Hijo y sufre en su propia carne, ¿no?, la pasión redentora de su Hijo, plenamente adherida a la obra redentora. Sin embargo, María no tiene un amor carnal, que a veces pueden tener las madres, un amor posesivo, propio de quien tiene un hijo y pretende poseerle para sí, y le cuesta mucho darlo para el mundo, darlo para... A veces ocurre eso con las madres, que tienen un amor carnal, y entonces pretenden poseer a sus hijos y les cuesta darlos para la voluntad de Dios. Les cuesta darlos, ¿no? Igual se llevan un cierto disgusto pues cuando se casan o cuando dan pasos en la vida o cuando el Señor les llama a una vocación consagrada, les cuesta darlos, ¿no? Porque tiene un amor pero un tanto posesivo, no purificado. No ese es el caso de María. María es un acicate para que su hijo se entregue a la voluntad del Padre. Le vemos a ella en las bodas de Caná que lejos de frenarle a su hijo, casi parece que le está empujando, ¿no?, para que se entregue a su obra redentora. Haced lo que Él os diga. Y cuando dice Jesús, mujer, todavía no ha llegado mi hora, parece que es casi María la que empuja la hora de Jesús, casi la que le está animando a su hijo, ¿no?, a su entrega redentora. Por eso creo que hay que destacar de María que lejos de haber sido un freno a la entrega de Cristo en la cruz, ella pues ha sido alguien que le ha animado a su hijo camino de la cruz, y le ha animado no desde fuera, sino compadeciendo ella con su hijo, padeciendo con él al pie de la cruz. Es como si María hubiese sido el modelo de Simón de Cirene, aquel que le ayudó a Cristo a llevar su cruz. María está continuamente, ¿no?, pues cargando con parte de esa cruz, ¿no?, de su hijo, haciendo el camino junto con él. Por eso es también modelo para nosotros en cuanto a adhesión a la obra redentora. Dice también, por su adhesión a toda moción del Espíritu Santo. Igual que dice el Evangelio que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, que Jesús era movido por el Espíritu Santo, o por ejemplo dice en un momento determinado, y Jesús lleno del Espíritu Santo exclamó, como también dice ese texto al que he hecho mención, y el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. Es decir, parece que Jesús se dejaba mover, era como su principio vital, ¿no?, el Espíritu Santo, el de sus acciones. Lo mismo cabe de decir de María, que ella también, el Espíritu Santo le condujo a Incarén a visitar a su prima Isabel. También María, llena del Espíritu Santo, ora y eleva su oración a Dios, cuando por ejemplo reza el Magnificat. Bien, todo ello es por lo tanto una referencia de por qué María es nuestro modelo ejemplar, por su adhesión a la voluntad del Padre, por su adhesión a la obra redentora de su Hijo, por su docilidad a toda moción del Espíritu Santo. Por todo ello, ¿no?, decimos que María es figura, es tipo de la Iglesia. Si se dice de María, dichosa tú que has creído, también Jesús dice de nosotros, dichosos vosotros cuando creéis. Dichosos los que crean sin haber visto. Dichoso todo creyente porque está haciendo un acto de fe, un acto de confianza, un acto de abandono, un acto de seguimiento en fidelidad a Jesucristo, del cual es tipo de María. Es el tipo del cual nosotros tomamos modelos. Nosotros queremos de alguna manera seguir esa figura de María que representa, que es tipo de la Iglesia. Tipo de la Iglesia en la adhesión a la voluntad del Padre, tipo de la Iglesia en la adhesión a la obra redentora y en la docilidad a las mociones del Espíritu Santo. Eso es, pues, por lo tanto, un poco lo que nosotros estamos haciendo. Fijaros que hasta qué punto la Iglesia es, o María es tipo, o es figura, ¿no?, de la Iglesia, que cuando la Iglesia celebra la Eucaristía y levanta la patena y el cáliz, ¿no?, en esa dosología, y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, ¿no?
pues tenemos una figura y un tipo de ese ofrecimiento sacramental en la imagen de la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Cuando representó a Jesús descendido de la cruz y puesto en brazos de su madre, la cual sostiene a su hijo y también lo ofrece al Padre. En la Iglesia, cuando dice la doxología, por Cristo, con él y en él, eso que hace está prefigurado en María, que ofrece a su hijo Jesús al Padre. La Iglesia es pues como las manos de María que ofrecen a Cristo al Padre. En ese sentido, también cuando la Iglesia consagra el cuerpo y la sangre de Cristo y lo hace presente en las especies eucarísticas, invocando a Dios Padre para que envíe el Espíritu Santo, pues también lo vemos eso preparado, no es más que una prolongación de aquel misterio de la Encarnación en el que el Espíritu Santo es enviado por el Padre a las entrañas de María para formar en ellas a Jesucristo. María, pues, figura, es imagen de la Iglesia. Pido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.